Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día vamos a continuar con la segunda parte de la introducción a la filosofía del derecho, ¿no? Es temas propedéuticos de carácter metodológico, lo que vamos a indicar. No es que estamos desarrollando el tema, o sea, los cursos, los temas del curso, perdón, ¿no? Estamos solamente indicando lo que debe estudiar una filosofía, un curso de filosofía del derecho, una asignatura tan importante para el marco de la formación de los juristas. Bien, hoy nos toca analizar la segunda parte del contenido de la asignatura. El problema de la validez del derecho, ¿no? Esto está vinculado al objeto de estudio del derecho, como lo dijimos la sesión anterior, ¿no? Es decir, el tema del derecho observado como ciencia del derecho y como filosofía del derecho, ¿no? Más comúnmente o más teóricamente podríamos decir como ciencia jurídica, ¿no? Ya cuando veamos si el derecho es ciencia o es técnica, en un capítulo muy aparte, tocando los puntos del sílabus, vamos a ser más concretos, ¿no? Ahora, repito, uno de los primeros trabajos, que ya se los indiqué también en la sesión anterior, respecto a la validez del derecho, es el de Hans Belzel, ¿no? Que lo escribió en el año de 1947, trayendo una información de profesores como Bockelmann, o Backelmann, como quieran pronunciarlo, ¿no? Y Gustavo Radbruch, ¿no? Acuérdense que Radbruch era un filósofo organicista, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa aquellos que creen o tienen la idea que el Estado es totalmente totalitario, el Estado como, como diseñador de la sociedad, definitivamente para Radbruch, que también merece un estudio, un capítulo muy aparte en su oportunidad, ¿no? Entendía la validez del derecho como la ejecución, ¿no? Del concepto del derecho a través de la norma y su aplicación, ¿no? O sea, no puede haber una norma que no tenga un contenido valorativo y como consecuencia de ella no tenga un contenido de un imperativo categórico, o sea, de una sanción. Para ello, um, en torno a la validez del derecho, Belzel nos señalaba justamente con los criterios de Anselmo Feuerbach, ¿no? Feuerbach, usted acuérdense también que era un filósofo muy cercano, ¿no? Al círculo de Viena, ¿no? Muy cercano al círculo de Viena. Feuerbach pensaba que el derecho, para que tenga una validez, tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Primero, requisitos legales, ¿no? Y que no sean emanados de manera inconstitucional, o que de pronto tenga un criterio valorativo y que tenga un resguardo ciudadano, ¿no? Y esto es importante detallarlo porque hemos podido destacar que uno de los principales eh, filósofos del derecho que han desarrollado el tema de la validez del derecho es Habermas, definitivamente, ¿no? Y Robert Alexis, ¿no? Y por supuestamente Hart, ¿no? Pero entre ellos, Habermas, por ejemplo, cuando nos habla de la facticidad y validez del derecho, nos habla de tres aspectos importantes. El primero, relacionado a que la teoría de la norma es una norma que, para que tenga validez, tiene que traer como consecuencia el temor, ¿no? Esta es una posición definitivamente neocantiana o totalmente kantiana, en tanto que Kant planteaba sus imperativos categóricos. Si A, B, entonces C. Si A comete una infracción, debe ser sancionado, ¿no? Entonces, ese es el imperativo categórico, que también lo desarrollaremos de manera más, de pronto más profunda, cuando toquemos esos puntos de análisis, ¿no? Entonces, en la facticidad, ¿no? Eh, relacionada para Habermas, ¿no? Él planteaba tres posibilidades, ¿no? O tres tesis. La primera, la tesis del temor, ¿no? Que recoge de Kant, ¿no? Los imperativos categóricos,
cuando éstas tienen una legitimidad y legalidad en la dación de la norma, ¿no? Esta legitimidad está correspondiente al valor, obviamente, y a la moral, ¿no? Por eso, Habermas, por ejemplo, en sus últimas publicaciones, él se ha alejado bastante del positivismo radical. El mismo Harr, ¿no? Como yo le he mostrado en un artículo que he publicado en la revista Juris Derecho o Latin Derecho universitaria, he publicado un trabajo justamente sobre la validez y contenido del derecho, la norma y moral, ¿no? Ahí citando a este gran filósofo como es L.H. Harr, indicó que cuando Harr habla sobre los mandatos y sobre las normas de valor, definitivamente ya está dándole un contenido valorativo, axiomático y axiológico a su tesis, ¿no? Ello porque no podemos nosotros quitarle al derecho esa parte de la equidad, de la justicia, de la moral, como dije en la primera sesión. Esta primera tesis, ¿no? Esta primera tesis que plantea Habermas, antes de continuar con Habermas, Habermas fue, y es porque todavía está vivo Habermas, ¿no? Ha tenido un premio Nobel también, ha sido uno de los únicos filósofos que ha planteado tesis bastantes, de pronto, vinculantes, si se quiere, en el ámbito filosófico, de carácter, obviamente, del derecho, contra Heidegger, ¿eh? Cuidado, contra Martin Heidegger. Tiene varios artículos, tiene todo, creo hasta 3 artículos que escribió contra el pensamiento hegeliano, o sea, contra el pensamiento de Heidegger, ¿no? No hegeliano, ¿no? Heideggeriano, ¿no? O sea, de Heidegger, ¿no? Ah, y cuidado porque esto, hay así un desarrollo contra la filosofía jurídica del espíritu, a lo que los alemanes puros, los alemanes de Kiel sobre todo le llaman ciencia del espíritu, ¿no? O sea, las normas del derecho, sociológicas, antropológicas, etc. No quería dejar de mencionar esta parte cuando veamos facticidad y derecho y validez del contenido de las normas, un capítulo muy aparte que vamos a tocar. La segunda tesis que plantea Habermas es el giro lingüístico, ¿no? Esto tiene que ver con los trabajos de Wittgenstein, por ejemplo, lo dije en su oportunidad, en donde hay una discusión entre los miembros de la sociedad y esta discusión se plantea en 3 aspectos. Primero, el punto de la ilocutivación, o lo que él llama ilocutiva, ¿no? ¿Qué significa eso? Hay un pensamiento ilocutivo en la mente del ciudadano que se transforma en el desarrollo lingüístico cuando el legislador, por ejemplo, da una norma, ¿no? Primero hay un desarrollo lingüístico y después la plasma. Pero para que esa tenga validez, esa plasmación que da el legislador tiene que ser locutiva, según Habermas. ¿Qué significa eso? Que, perdón, según nuestro gran jurista que estamos tratando en estos momentos, ¿no? Habermas, ¿no? Tiene que ver básicamente con lo que es la comunidad del lenguaje, ¿sí? Entre los ciudadanos, ¿no? Todos sabemos que hurtar es malo, ¿ah? Todos sabemos que traficar droga es malo. Todos sabemos que asesinar es malo. Entonces ya hay un contenido valorativo entre todos los ciudadanos, ¿no? Cuando eso de pronto ingresa a la mente del ciudadano, no se convierte básicamente en la segunda fase, que es la locutiva, ¿no? La locutiva, es decir, donde ya el ciudadano pues, ha sido comunicado a través del pensamiento, ¿no? Y locutivo entre seres humanos y se da, en todo caso, el desarrollo de la comunidad del mensaje, ¿no? Esto es lo que en buena parte viene a ser la tesis de la facticidad, la validez del derecho y sobre todo de la comunicación, ¿no? Y el tercer punto es mucho más importante todavía, que es el que lleva básicamente a determinar que existe de pronto entre esas relaciones criterios del falso sionismo, o sea, una falsedad o error en la comunicación, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ha rescatado mucho cuando se ha trabajado últimamente el aspecto subjetivo del tipo, cuando hablamos de derecho penal, o sea, del dolo,
en el aspecto objetivo del tipo, ya no en la parte subjetiva, ¿no? O sea, conocer los elementos objetivos del tipo penal sin ingresar a elementos subjetivables para que se dé la tipicidad. Eso también lo veremos en su momento, un poquito como que complicado, y como toca esta parte solamente dar diseños de lo que vamos a tratar, ¿no? Ya para que en todo caso ustedes vayan poco colocándose en el ingrediente de lo que se va a trabajar. Este giro lingüístico trae como consecuencia que no solamente el desarrollo de la verdad legal puede ser razonable, porque puede haber errores en el razonamiento mental. Claro, y esos errores parten básicamente ya por un criterio de metodología en el pensamiento. Esto lo vamos a ver también cuando veamos razonamiento probatorio, ¿no? Para los temas procesales. Ahora también existe una tercera tesis dentro de este planteamiento de Habermas, que es la autolegislación democrática, ¿no? Independiente en qué estado democrático estemos, ¿no? Hay muchos estados que son democráticos, pero que no cumplen sus fines. Independientemente de ello, cuando hablamos de autolegislación democrática, nos estamos refiriendo básicamente a un estado que mínimamente cumple el bien común, que es lo que se persigue, ¿no? Entre todos los ciudadanos, ¿no? Y aquí hay una complicación en Habermas cuando él hace el diseño y lo caracteriza de una manera mixta, ¿no? O sea, un giro lingüístico más un temor en la aplicación de la norma. Pero todo ello está vinculado básicamente a la autorregulación, porque no se olviden ustedes que las normas son contrafácticas, son contrafácticas. Alguien mata, alguien viola, alguien roba, está vulnerando la norma, pero inmediatamente la norma, por su elasticidad, vuelve a tener valor. Por eso se llama que son contrafácticas. Esto es muy importante detallarlo porque en el desarrollo del pensamiento humano, sobre todo cuando los jueces van a emitir una sentencia, un fallo, ellos ya desde la primera audiencia, como yo siempre lo decía cuando hacía litigación oral, ya no hago litigación oral, no quiero saber nada con litigación oral, es una pérdida de tiempo la litigación oral. Cuando yo hacía litigación oral, cuando enseñaba litigación oral con el nuevo código, hablamos de que los jueces, pues al momento de emitir un fallo, ellos desde la primera audiencia ya van tomando posiciones que quién es culpable y quién no lo es, ¿eh? Luego ya el proceso sigue, el desarrollo del proceso sigue para garantizar básicamente su conformidad, ¿no? O sea, básicamente para darle un fundamento jurídico a su decisión, ¿no? Ahora, en la sesión anterior hablamos de que estos criterios valorativos son muy importantes para el proceso penal, pero que muchas veces, por ejemplo, no se tocan o no se llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, Hart, vuelvo a Hart, ¿no? LH Hart, ¿no? Una de las mentes más claras en el concepto del derecho, ¿no? Y repito, quien no ha leído el libro Validez y Concepto del Derecho, no va a tener mucho soporte filosófico como para poder de pronto desarrollar estos temas o aplicarlos, ¿no? Por siempre yo, cuando me preguntan, profesor, ¿con qué libro debo empezar a leer para conocer epistemología o filosofía jurídica o filosofía del derecho? Yo les digo, ¿has leído el libro de Hart? No, tienes que leerlo, fundamentalmente. Y no solamente leerlo, releerlo, ¿no? O sea, pasar el desarrollo del avance, de la connotación y la aprehensión en cada concepto que dice Hart, ¿no? Hart, por ejemplo, nos plantea que el concepto de la validez del derecho está resumido básicamente en una obligatoriedad y eficacia de la aplicación de la norma. Eso lo estamos viendo ahora con este tema del coronavirus, ¿no? Se impide el desplazamiento de los ciudadanos, ¿no? Con el aislamiento social y todos la acatan por el temor a la aplicación de la norma. Se impone un toque de queda y la mayoría de ciudadanos la acata porque la norma se te va a aplicar, o sea, el delito de resistencia a la autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se aplica el derecho y ahí es donde se da la validez del derecho cuando esta validez del derecho por obligación es aplicada y
el derecho aplica una eficiencia en su aplicación, o sea, el respeto a la norma, ¿no? El respeto a la ley, ¿no? Lo que todo ciudadano de bien, todo ciudadano de a pie y de bien debe cumplir, ¿no? Y esto se da básicamente cuando el test de razonabilidad de la norma es una norma conforme al concepto general del ciudadano, ¿no? Ahora, esto de pronto teóricamente quizás no tenga mucha relevancia de manera abstracta, pero si lo llevamos a planos procedimentales, como un gran epistemólogo que fue Missan-Mas, ¿no? Para el proceso penal, ya no para el derecho penal sustantivo, Missan-Mas nos hablaba sobre las categorías epistemológicas para darle una valoración, una validez a la norma, ¿no? La teoría del conocimiento, ¿no? La verdad concreta, las leyes de la dialéctica y el pensamiento. Nunca nos olvidemos eso, ¿no? Y fundamentalmente la lógica jurídica, que se aplica en un valor cognoscitivo del derecho penal, del derecho constitucional y del derecho procesal penal, ¿no? Todo en el sistema de familia, ¿no? De repulsión a conductas disfuncionales, ¿no? El concepto del derecho está vinculado, por ejemplo, a que estos tengan validez, prisión preventiva, de pronto análisis de especialistas, por ejemplo, en procesos penales, ¿no? Que esté vinculado básicamente por qué 36 meses, por qué 18 meses en la prisión preventiva, por qué 9, o porque simplemente no hay prisión preventiva, ¿no? Obviamente esto está vinculado, repito, a las categorías del derecho, ¿no? El análisis que tiene que hacer el juez para poder determinar y fundamentar una decisión de esta manera. Bien, ahí nos quedamos y la próxima sesión haremos lo que toca filosofía del derecho para juristas prácticos y para juristas teóricos. Muchas gracias.